Capítulo 21, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo del Mambrino. El capítulo comienza lloviendo. Sancho quería entrar al molino de los batanes, que los batanes es una máquina que transforma unos tejidos abiertos en otros más tupidos. Pero más sin embargo no entraron porque tenían miedo. Entonces cogieron el camino hacia la mano derecha. Allí vieron un hombre a caballo y traía algo en la cabeza que le relumbraba como oro. Eh, entonces, eh, Quijote dice que el que viene hacia él trae puesto el yelmo del Mambrino, sobre el cual hizo el juramento que Sancho sabía. Y Sancho le decía que ese no era. Eh, entonces Quijote le dice que si no era un caballero que venía a ellos sobre un rucio, que significa un asno rodado, que traía un yelmo de oro. Eh, Sancho le decía que él solo veía un hombre sobre un asno pardo, que traía en la cabeza algo que le relumbraba. Quijote le insiste y le dice a Sancho que lo deje a solas con el yelmo para hablar con él y él obtener el yelmo. Eh, entonces empiezan a contar la historia de por qué este hombre venía por aquí. Decían que habían dos lugares pequeños que ni tenían botica, que es donde preparan medicamentos, ni barbero. Tenía necesidad de un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba. El barbero traía una vacía de azofar. Y como llovía y él tenía un sombrero que parecía nuevo, se puso la vacía en la cabeza y esto le relumbraba. Eh, cuando estaba, ese hombre ya venía cerca, Quijote a todo coger del Rocinante, de todo correr del Rocinante, enristró al barbero con intención de pasarle de parte a parte. Enristró es poner la lanza para atacar. Eh, y Quijote le dijo: defiéndete, cautiva criatura, entrégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. El barbero se tiró del asno y se levantó lo más rápido posible y empezó a correr por este llano y dejó la vacía tirada en el suelo, y que Quijote contento y decía que él imitaba al castor. Eh, entonces Quijote mandó a Sancho a levantar el supuesto yelmo y le dijo: por Dios que la vacía es buena y que vale un real de a 8 como un maravedí. Eh, entonces le dice a Sancho, le puso esto en la cabeza y le rodeó una parte y en la otra buscándole el encaje, y como no lo vio, dijo que el pagano debería tener una grandísima cabeza. Cuando Sancho oyó eso, cuando Sancho oyó vacía celada, se ríe y le aclara a Quijote que eso era una vacía de barbero pintiparada. Quijote seguía con sus ideas y él le decía que el personaje que la tenía no había sabido estimar su valor, y como vio que era de oro, le fundió la mitad y para aprovecharse del precio hizo que la otra pareciera una vacía de barbero. Entonces él dice que le iba a llevar a la primera herrería que viera, y además esto le iba a servir para defenderse de una pedrada. Entonces Sancho se acuerda de la aventura cuando pelearon con dos ejércitos, cuando a Quijote le santiguaron las muelas y le rompieron el alcuza, donde, donde estaba el benditísimo brebaje que hizo vomitar a Sancho las asaduras. Pero a Sancho y al Quijote no les preocupaba eso porque tenían la receta. Entonces Sancho le empieza a preguntar que qué harían con ese caballo desamparado de aquel Martino, y Quijote le dice que lo dejaran ahí porque de pronto el dueño volvería. Sancho propone que lo trocaran con su asno, que según él no era tan bueno, y el Quijote procedió y hizo la ceremonia mutatio aparum, es decir, el cambio de las capas, y dice que puso su jumento a las 1000 lindezas, dejándolo mejorado tercio y quinto. Después de esto almorzaron de las obras del real, que del alcemila, que es una mula de carga, la despojaron y bebieron agua del arroyo, de los molinos. Subieron a caballo y subieron al caballo, y como lo indicaba la caballería andante, dejaron que Rocinante los guiara.
Sancho luego le propone que por qué no mejor si iban a servirle a un emperador o un príncipe. Y él le dice, grande que ten... Ay, que... No, Sancho le dice al Quijote que grande que tenga alguna guerra para que Quijote mostrara su valor y entendimiento. Quijote le dice que no lo dice mal, pero que primero había que andar por el mundo buscando aventura y dar a conocer su nombre, y para cuando él fuera a la corte de un monarca, sea conocido imaginándose con el alboroto de la gente y recibiendo la flor de la caballería, y se enamoraría de una doncella. Luego lo iban a llevar a un cuarto y le pondrían un manto de escarlata. En la noche cenaría con el rey y la reina y la infanta, que se estarían mirando fijamente. Luego entraría un enano feo con una hermosa dueña, que entre dos gigantes detrás del enano viene con una aventura por un sabio, que el que la acabaría sería el mejor caballero del mundo. Luego se despide de la infanta por las rejas de un jardín. Luego la infanta se desmaya y le dan agua. Cuando ya vuelve del desmayo, esos se dan besos y se despiden. En la mañana el caballero va a despedirse del rey y la reina y le dicen que la infanta está enferma. Él cree que es de pena por su partida. Dice que... Y entonces le dicen que el caballero vaya a batallar y luego vuelva y le pida la mano a la infanta y que sea su esposa. Y lo viene a tener en gran ventura y su padre lo viene a tener en gran ventura porque es caballero de un hijo de un rey, de no sabía qué reino porque no sabía si salía en el mapa. Cuando el padre muere, hereda a la infanta, queda rey el caballero. Luego aquí entra el escudero, en este caso Sancho, y los que le ayudaron, y casa al escudero con una doncella de la infanta, que era la tercera en sus amores e hija de un duque. Sancho le dice que a Sosa tiene y que lo iban a llamar a Quijote el caballero de la triste figura. Eh, Quijote le dice que solo faltaría mirar que el rey de los cristianos o paganos tenga guerra y una hija, pero que primero tenía que cobrar fama, pero que le faltaba ser de alto linaje, porque si no el rey no le daría a su hija. Quijote le dice a Sancho que hay dos maneras de linaje. La primera, que su descendencia es de príncipes y monarcas y acaban en punta como una pirámide al revés, y la otra que son gente baja y suben de grado en grado hasta ser grandes señores. Dice que después de saber su principio podría ser un gran señor y convertir a la hija del rey en su mujer, o que si no podría hacer eso, él se escaparía con la infanta y dejaría que el tiempo, la muerte, eh, los olvidara de este enojo. Eh, entonces ellos se encomiendan a Dios y Sancho le dijo que era un cristiano viejo y que para ser conde eso le bastaba. Quijote le propone a Sancho que se corte la barba y Sancho le dice que eso solo era de asalariar a un barbero y tenerlo en casa y lo hará que ande tras él como un caballerizo grande. Y Quijote le pregunta que cómo sabía eso. Eh, y Sancho le cuenta que él estuvo un mes en la corte y vio un señor pequeño que decía que era muy grande. Un hombre lo seguía a caballo que parecía zurrado. Y entonces Sancho fue y le preguntó que por qué no se juntaban, sino que él mantenía detrás de él. Y le dijeron que era un caballerizo. Y Quijote le dice que era buena idea, que lo podría llevar detrás y sería el primer conde que lleve atrás su barbero. Y Sancho le dice que le dejara a él a cargo lo del barbero y que él se encargara de ser rey y que lo volviera conde. Y Quijote le dice que así será. Y alzando los ojos vio lo que se diría en el siguiente capítulo.